días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía en esta mañana del día 7 de enero de 2021. Damos inicio a nuestra celebración siendo las 8:31 de la mañana. En la capilla hay repique de campanas navideñas y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena. Tan linda, las campanitas sonando están. Tan linda, las campanitas sonando están. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Voy a ofrecer la intención particular de esta Santa Misa por Monseñor Luis Adriano Piedradita, obispo de Santa Marta, hospitalizado con el COVID-19 y muy delicado de salud, por su antecesor, Monseñor Hugo Puccini Banfi, ahora emérito también de Santa Marta, quien también en el día de ayer presentó decaimiento, ya estaba hospitalizado por el mismo motivo. Y por Monseñor Fadi Bu Sherbel, exarca maronita, iglesia en perfecta comunión con la Iglesia Católica, que tiene su sede en Bogotá y que fue internado por COVID-19. Que los tres jerarcas, los dos obispos y Monseñor Fadi recuperen su salud y dámosle por favor al Señor. La intención particular del celebrante no es la única intención en la Santa Misa. Todos los que acuden, sobre todo presencialmente, pueden ofrecer sus propias intenciones y presentarlas sobre el altar de Dios. Así que nuestro Señor acoge en este santo sacrificio todo lo que nosotros traemos y presentamos. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo encendiste la luz de tu eternidad ante todas las naciones, concede a tu pueblo llegar al pleno conocimiento de la gloria de su Redentor, para que alcance así el eterno resplandor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me envió a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se cumplió esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les he recordado en estos días, después de la fiesta de la Epifanía del Señor el domingo pasado, los evangelios que nos regala la Iglesia son todos revelación de distintas facetas del misterio de Cristo que de todas maneras terminan en el núcleo de su persona, que es la persona adorable del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se vino al mundo por pura misericordia, se encarnó para hacerse igual a nosotros en todo, menos por supuesto en el pecado. Se encarnó del vientre de la Santísima Virgen María en sus purísimas entrañas y de verdad tomó posesión de lo que era suyo
de la creación que había sido hecha por Él, que es la palabra eterna. Ese es el otro nombre del Hijo, la palabra eterna del Padre. Y habíamos dicho en estos días que epifanía, es decir, aquello que muestra el misterio, lo que revela la profundidad de Dios en Cristo, o la profundidad del misterio de Cristo, que es la profundidad de Dios, es tanto sus milagros. Ya vimos esta semana a Jesús multiplicando los panes para alimentar a la multitud por misericordia, caminando sobre las aguas y dominando lo que aterra a los discípulos agitados en la barca por misericordia. Y hoy lo vemos comenzando su tarea de maestro. Comenzó, como lo dice el Evangelio de San Lucas, por una sinagoga en Nazaret, en su pueblo, en donde él había crecido. Y desde el principio todo el mundo se admiraba de él. En varias partes de los evangelios tenemos testimonios de cómo las palabras de Jesús conquistaban y arrebataban. En varias partes nos dicen que es que él tenía autoridad. Él enseñaba no como los maestros, sino con autoridad. Y entonces podríamos hoy, para tratar de entender la Epifanía, ¿cómo es ser enseñado por el Divino Maestro en persona? ¿Cómo es estar a su lado y ser su discípulo y captar en sus palabras que hay no solo la transmisión de datos, de conocimientos, sino la profundidad del testigo cuando habla de Dios o cuando habla del hombre? Él es testigo privilegiado de la vida divina, de la vida de la Trinidad y también de la vida de este mundo. Así que por eso sus palabras están llenas de sabiduría. Y si dijimos que estos milagros que hemos contemplado durante estos días tienen por objeto y motivo la misericordia, pues vean este. ¿Cuál es la profecía con la que Jesús inaugura su ministerio? La profecía que se cumplió ese día. Pues nada menos que la vocación señalada por el profeta en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me envió, atención, para darles la magnífica noticia a los pobres, para anunciarles a los cautivos, a los presos, que por fin tendrían libertad, para dar a todos la magnífica noticia de la gracia de Dios que prepara un tiempo de salud, un tiempo saludable, un tiempo de salvación para todos, por misericordia. Todos los que escuchan a Jesús como maestro, bien sea explicando las Escrituras o creando sus parábolas para que entendamos cómo es el reino de Dios, o simplemente comentando los acontecimientos, todos sienten lo mismo, que en sus palabras se aprende a amar a Dios y a amar la historia y a vivirla bien. San Juan lo entendió bien. Fíjense que en la primera lectura de hoy resume toda la enseñanza de Jesús en el mandamiento del amor. Y como nos acaba de anunciar, también estamos leyendo en orden la primera carta de Juan, nos acaba de anunciar que Dios es amor y que hay que permanecer en el amor para permanecer en Dios. Pues hoy lo dice, si alguno todavía no ha entendido, es que nos tenemos que amar. Porque si uno dice que ama a Dios a quien no ve, miente. Cuando no ama al prójimo, a quien está viendo. Así que en el amor que nosotros vivamos entre nosotros mismos está el cumplimiento de los mandamientos. El que ama a Dios es el que cumple sus mandamientos, definitivamente. Pero en ese amor que nos podemos tener los unos a los otros está ese cumplimiento fiel, definitivo del mandamiento divino, pero además la posibilidad de amar a Dios sinceramente, no solo de palabra, sino con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Tratemos en el día de hoy y ojalá toda la semana
de entusiasmarnos con Jesús Maestro, de desarrollar en nuestros corazones avidez, ganas de la palabra de Dios y sobre todo ganas de las palabras de Jesús, deseo de conocer lo que dicen los evangelios, gusto por las cosas santas que están reveladas allí. Porque si no nos aficionamos a Jesús como Maestro, nunca nos enseñará el Maestro Divino, sino otros que hablan por ahí de cosas que a veces no entienden porque no han vivido como Cristo, el Hijo, vive con el Padre. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor, recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, al recibirlos me sirvan para la vida eterna. Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. A quienes nos siguen por las redes, los invitamos muy afectuosamente a que hagan en este momento su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Oremos. Dios omnipotente, concédenos que por la eficacia de estos santos sacramentos se consolide siempre nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias.